Hola, bienvenidos a mi canal una vez más. En este vídeo voy a hablaros de dos errores que he cometido como inversor, sobre todo inversor novel, aunque sí que es verdad que ese error lo cometí cuando apenas tenía conocimientos suficientes como para hacer análisis fundamental y cometí errores que ahora mismo, gracias a haber entendido un poco el análisis fundamental, creo que a día de hoy me habría dado cuenta de ciertos aspectos que podría haber evitado haber entrado en esas empresas. Las empresas que voy a comentar son VF Corp y Walgreens. Voy a hacer un repaso en ellas por Twinvest, más o menos tener los datos antes a cuando yo había hecho la inversión, y ya vamos a ver cómo hay aspectos donde seguramente localizaremos banderas rojas donde ya no, posiblemente no sería una buena inversión, por mucho que fueran empresas con alto histórico de dividendo, Dividend Kings o aristócratas, pero al final siempre hay que tener un análisis fundamental, aunque sea muy básico, para saber localizar ciertas banderas rojas y evitar errores como los que yo cometí. Afortunadamente son errores de principiante, que la mayoría los vamos a cometer. Es importante cometer estos errores al principio con poco capital para aprender y hacernos mejores inversores, para así, a medida que vayamos cogiendo experiencia y práctica y sobre todo tengamos más capital invertido, pues estos errores ya se minimicen, y aunque al final siempre vamos a poder cometer algún error, porque por mucho que sepamos analizar una empresa por fundamentales, siempre va a haber algo que se nos escape, pero al menos evitar errores de principiante por no saber analizar una empresa por fundamentales, al menos los cuatro aspectos básicos que hay que saber, pues ya nos dará más seguridad que si invertimos como invertí yo al principio, que era por aristócratas o por dividend kings o por históricos o por simple vista por la cotización. Ha caído mucho, meca, está muy barata, vamos a entrar. Efectivamente, son errores de principiantes, son errores que se cometen, yo creo que se están cometiendo todavía a día de hoy. Por eso, estos vídeos de análisis de empresas y demás, para ayudar a conocer un poco análisis fundamental de esas empresas y ser mejores inversores y evitar cometer errores que posiblemente se podrían evitar. Voy a poner el disclaimer habitual como siempre y comenzamos. Cualquier contenido de este vídeo no supone una recomendación de compra, venta o mantener. Todo el material ofrecido tiene un carácter informativo y divulgativo. Cada uno tiene que ser responsable de sus propias decisiones, ya que la inversión tiene sus riesgos. Comentar. Bueno, ya estamos aquí en TradingView y vamos a empezar por VF Corp. Como veis, es una empresa que hasta el agosto del 2022 tenía una gráfica más o menos, bueno, pues con sus periodos de caída por debajo de la media móvil, pero nada relevante. En el COVID cayó bastante, luego se recuperó y luego volvió a caer y caer y caer y se puso a precios COVID. Y ahí yo pues era un inversor novel, era una empresa con bastante historia de dividendo creciente que se puso a precios COVID, y yo pues como cualquier inversor novato pudo pensar que era una oportunidad de entrada en esta empresa sin saber más de fundamentales, y acabé entrando. ¿Qué pasó? Pues lógicamente pasó lo que tenía que pasar, que tenía malos fundamentales la empresa y fue cayendo, cayendo, cayendo. Y sí que es verdad que ahora tiene un periodo de recuperación, pero vamos a ver qué es lo que ocurre con esta empresa, porque suspendió el dividendo y demás. Entonces, ¿qué es lo que vamos a aprender hoy? Pues vamos a hacer un análisis por Twinvest, qué es lo que yo habría visto hasta el 2022 en Twinvest, y seguramente vamos a ver datos donde ya seguramente veamos banderas rojas, y a día de hoy pues sería una empresa que no habría invertido en ella y no habría cometido pues el error que cometí al entrar en ella. Así que vamos ahora a Twinvest y vamos a ir haciendo un repaso, qué es lo qué aspectos me hubiera fijado yo a día de hoy y no podría haber entrado en esta empresa. Vamos a Twinvest. Aquí ya vamos a Twinvest y vamos a empezar como siempre suelo empezar yo los análisis, mirando las ventas y el beneficio neto. Y aquí vemos, pues, no es algo preocupante que las ventas sean más o menos planas y el beneficio neto
sea más o menos plano también, acorde a las ventas. No sería algo para decir, venga, yo no invierto en esta empresa porque, bueno, puede ser una vaca lechera, puede ser una empresa que tenga un beneficio constante, pero haga muchas recompras de acciones y entonces el beneficio por acción se vea beneficioso. Pero bueno, por este dato no sería un dato a decir, bueno, yo no invierto. Lo lógico es buscar empresas que crezcan en beneficios, en ventas, porque eso te da cierta garantía de que es una empresa que cada vez es capaz de generar más dinero. Pero bueno, vamos a lo importante y sobre todo en esta empresa que es la deuda neta frente al EBITDA, y ahí ya vamos a ver la primera bandera roja que a día de hoy pues no habría invertido yo en esta empresa. Vamos a quitar las ventas y el beneficio neto y vamos a poner la deuda neta frente a la EBITDA. Y aquí pues ya veis lo que ya he comentado en algún vídeo. El EBITDA plano, pero la deuda neta creciente y muy creciente además. Entonces aquí a día de hoy esta empresa es totalmente... No habría invertido en ella por eso mismo. Ha aumentado mogollón la deuda y no es capaz de trasladar esa inversión que hizo o ese aumento de deuda para generar más beneficio. Entonces al final pasa lo que tiene que pasar. Se le atraganta la deuda, no es capaz de generar flujo de caja y termina teniendo que suspender o reducir el dividendo, que es lo que sucedió en esta empresa. A día de hoy no habría entrado en esta empresa por este detalle. Un aumento tan fuerte de deuda es algo muy peligroso. Si fuera una empresa que tuviera en cartera ya, ponte que la tuviera en el 2017, en el 2018, este aumento brusco de deuda también sería un aspecto a tener muy en cuenta. Por un año o dos no sería tan relevante, pero incluso con el tercer año y viendo que el EBITDA más o menos se permanece plano, sería preocupante también y a lo mejor me plantearía incluso salir de ella. Pero bueno, eso ya sería rizar el rizo porque ya sabemos cómo acabó y sería a toro pasado, todos somos muy buenos. Pero vamos a intentar centrarnos en evitar entrar en empresas con esta gráfica. Una gráfica por TradingView muy guapa, de que está casi precios COVID, histórica, vamos a entrar en ella, que es una oportunidad. Ya vemos que no, que hay ciertas trampas que podemos ver o intuir si sabemos analizarla en los fundamentales básicos, porque ya veis que los análisis que hago yo no es que sean muy técnicos ni que hay que saber mucho de las empresas. Ya al ser encima gráficos se hace muy visual y aquí ya vemos lo visual que es. Así que bueno, eso, aspecto número uno, que ya, aunque el resto de aspectos estuvieran ok, yo con esto ya no hubiera entrado en esta empresa, porque habría mejores opciones seguro. Vamos a seguir con los flujos de caja. El flujo de caja, vemos que realmente es casi decreciente, incluso teniendo un año muy malo de flujo de caja. Pues estamos en lo mismo, estamos en una compañía que no es capaz de generar flujo de caja creciente, incluso hay algún año que no genera caja y pierde. Así que, pues, y si lo comparamos con los dividendos y recompras y dividendos. ¿Qué vemos? Pues que recompras no es que hizo muchas años anteriores cuando todo, entre comillas, estaba controlado antes del COVID, pero luego a partir del COVID, como ya la compañía estaba castigándose, pues no podía hacer recompras. ¿Por qué? Pues porque el flujo de caja no se lo permitía. No generaba tanto flujo como para pagar el dividendo más hacer más recompras extras. Así que realmente aquí pues tenemos un problema. Y tenemos un flujo de 619 con un pago de dividendo mayor y encima recompra. Pues lógicamente la deuda, pues al final ese pago de dividendos y de flujo pues tiene que salir del flujo de caja más un poco de caja y si no, pues un poco de deuda. Es que no queda otra. Así que ya vemos cómo es el flujo. Aquí, pues otra señal de confirmación de que no era una buena inversión.
Vamos a ver la caja ahora mismo. La caja, vamos a ver qué ha pasado con la caja. Pues la caja realmente la redujo. El último año, lógicamente, para hacer frente a ese pago de dividendos extras que no cubría con el flujo, pues tuvo que reducirla. Y la deuda total, mira cómo la ha ido aumentando. ¿Para qué? Pues no me quedo sin caja, pero tiro de deuda. Al final es lo mismo. La deuda neta sigue disparada. Pues ya son datos muy a tener en cuenta. No hemos mirado el CAPEX, porque bueno, a todo lo pasado tampoco es que sea muy importante, pero hay que mirar el CAPEX a ver esos gastos, cómo iban, y a lo mejor también nos dan una señal. El CAPEX realmente aquí no vería nada de otro mundo, más o menos es un flujo, o sea, es un gasto más o menos acorde a años anteriores, con algún repunte, pero nada preocupante. Aquí en el CAPEX no veo... El problema de esta empresa es que no fue capaz de generar más beneficios, más flujo de caja, y el pago de dividendos estaba ya muy justo, y al final pues tuvo que reducirlo porque no le queda otra. Al haber aumentado la deuda, pues los intereses también hay que pagarlos y eso te quita flujo de caja. No cabe duda que es el problema que tuvo esta empresa. Así que nada, ya veis. Vamos a ver ahora los datos por acción. El BPA por acción, bueno, tenía sus oscilaciones, pero aquí aumentó mucho el último año. Podías pensar incluso que, bueno, que estaba... Perdón, vamos a ir a la recompra de acciones. Vamos a mirar el número de acciones antes del beneficio para ver qué es lo que está pasando con las acciones. Pues las acciones, bueno, estaban decreciendo. Haciendo recompras, pues bueno, es un dato, entre comillas, positivo en esta empresa. Mayor o menor ritmo de recompras, eso ya es ya más a valorar un poco más a fondo, pero al menos es una empresa que recompraba. El BPA, vamos a ponerlo como lo poníamos antes, y vemos que tenía cierta oscilación, ¿vale? Si lo comparamos con el dividendo, vemos que hay años que siempre lo cubre, pero hay otros que ya se nos queda un poco por debajo. En el 2022 estuvo muy por encima el beneficio por acción que frente al dividendo. Y vamos a mirar con el flujo de caja. Vamos a quitar el beneficio para no... Ya vemos que estaba un poco justo incluso por debajo. Como somos inversores por dividendos, en lo que más nos tenemos que fijar, sobre todo para si el dividendo es sostenible, es por el flujo de caja. Al final es de donde sale el dividendo. Y aquí vemos que no era capaz de cubrirlo. Siempre estaba un poco justo. Entonces, bueno, no es algo alarmante. No veis que, bueno, más o menos tenía cierto margen. Algún año puntual, vale, caía mucho el flujo, pero luego años anteriores lo recuperaba. Más o menos andaba ahí tanteándolo. Bueno, pero está claro que a medida que creció la deuda, pues esta empresa fue cada vez peor a fundamentales. Vamos a ver ya los criterios de calidad, a ver qué tenía esta empresa. Vamos a ver cómo eran hasta el 2022, porque a todo lo pasado pues no... Y vamos a mirar qué es lo que tenía de ROE y de ROIC. El ROE se disparó en el 2022, la verdad que es un dato muy... Me extraña un poco este dato, no sé muy bien por qué puede ser por... Pero bueno, ya vemos que años anteriores estaba decreciendo el ROE. Si invirtiéramos en esta empresa en agosto del 2022, pues lógicamente los datos tendríamos del 2021, no del 2022. Ya tendríamos esta gráfica y bueno, nos indicaría un poco de que hay cierta pérdida de retornos del ROE. El ROIC sucedería un poco lo mismo. Partimos del 16% decrecientes hasta un 5% del ROIC. Que luego terminó recuperando, vale, pero estos aspectos pues hay que tenerlos en cuenta.
Y sobre todo ahora lo vamos a ver con los márgenes. Margen bruto, bueno, pues el margen bruto está bastante bien, pero el margen neto le iba cayendo cada vez. Aquí tuvo un año de repunte, pero luego seguía cayendo, hasta un 4,4. Aquí puede ser un repunto como pudo tener aquí, y luego volver a caer. Vamos a ver qué pasó después. Pues sabéis lo que pasó después. El ROIC pues cayó en picado. Son seguramente sean momentos puntuales, algún pico o algo así puntual, pero ya veis que por eso por un año no es tan relevante. Hay que coger siempre el histórico y la tendencia, y ya vemos que aquí había problemas con el margen neto. Y nada, esto es la empresa de VF Corp. Los errores que cometí en ella fueron, sobre todo, por entrar en ella siendo una histórica, muy por debajo de la media móvil, precios COVID y pensando que iba a seguir pagando el dividendo e incluso incrementándolo. Pues efectivamente al final pues no era capaz de incrementar el dividendo y pasó lo que tenía que pasar. Vamos a pasar ahora a otra compañía que es Walgreens. Aquí estamos ahora ya en el gráfico de Walgreens y ya vemos que más o menos ocurría como con VF Corp. Es una empresa que más o menos estaba por encima de la media móvil, tuvo la crisis del COVID y luego recuperó. Terminó recuperando, llegó a tomar la media móvil y volvió a bajar. Y aquí más o menos en agosto también del 22, por aquí, terminé entrando yo también. Pues no eran precios COVID, pero bueno, pensaba que era una empresa de sector de salud, defensiva, con bastante seguridad y que se iba a comportar pues a largo plazo, pues recuperaría. Al final es lo que pasa cuando entramos en empresas sin saber lo básico de fundamentales, pues que cometemos errores y los vamos a cometer incluso sabiendo hacer análisis fundamental, pero seguramente seremos capaces de evitar muchos si tenemos un conocimiento básico de fundamentales. Yo estoy seguro de que ahora mismo, gracias a saber esos análisis que hago y que veo ciertas cosas, pues evito entrar en empresas que por fundamentales no me gustan. Y luego a lo mejor terminan recuperando o no, pero son problemas que me quiero evitar, pues, para no cometer los mismos errores que cometí con Walgreens y con VF Corp. Vamos, como hicimos con VF Corp, vamos a mirar a Twinbest a ver qué es lo que veríamos y lo voy explicando más o menos. Ya estamos en Twinbest y aquí vamos a mirar, pues como siempre, ventas frente al beneficio neto. Como es una empresa de sector retail, de farmacéutica, ya vemos que los márgenes son muy escasos. Nos ocurre como empresas de este sector, de retail, que tenemos los márgenes muy bajos. Apenas se ve el beneficio neto comparado con las ventas. Pero bueno, vamos a ver que las ventas son crecientes, ¿vale? Son más crecientes que eran en VF Corp, así que por encima del 3%. Pues oye, no es un crecimiento muy alto, pero una empresa defensiva y demás, pues vale, que crezca más o menos alrededor de la inflación, puede ser aceptable. ¿Qué ocurría con el beneficio neto? Que no acompañaba. Entonces, los márgenes seguramente pues se resienten. Si al final, para generar el mismo beneficio, necesitas aumentar las ventas, al final el margen se te va a estrechar, se te va a ir estrechando, que es lo que seguramente vamos a ver luego en los márgenes. ¿Es algo preocupante? No, pero si no acompañan las ventas al beneficio, yo me abstendría. Intentaría buscar empresas que acompañen. Si son planos, que sean planos las dos cosas. Pero si las ventas crecen y el beneficio no crece, podemos tener problemas. Podemos tener problemas porque en el momento que esas ventas no crezcan, el beneficio se nos puede caer. Entonces, son cosas que a día de hoy veo y yo creo que se pueden ver. Entonces, bueno,
Aquí habría un detalle, no una bandera roja, pero habría un detalle que vería que hay opciones mejores. Aparte del margen, con estos márgenes tan bajos, pues buscaría negocios con márgenes mejores, porque a nada que se te tuerza un poco la cosa empiezas a dar pérdidas. Eh, no, aquí no me gusta por temas de márgenes. Aquí una bandera roja, no, pero amarilla sería márgenes de beneficios. Vamos a ver la deuda, cómo sería. La deuda neta frente al EBITDA. Pues aquí tenemos lo mismo que ocurría con UF Corp. Tenemos una deuda más o menos controlada y de repente, ¡boom!, para arriba. Inversiones, lo que quieran. También a partir del 2020 se computaban los alquileres como deuda, pero por mucho que se computen como deuda, no deja de ser incremento de deuda porque no todos son alquileres. Lo mismo que con UF Corp. Aquí peor porque el beneficio incluso es decreciente. En UF Corp al menos era estable. Aquí decrecía. Para nada. Aquí para nada entraría en esta empresa porque es una empresa que no genera más beneficio neto, la deuda la aumenta, el EBITDA decrece. No, o sea, no. Hay empresas muchísimo mejores que esta en ese año, vaya. Ahora es fácil decirlo, pero en ese año ya con esto no hubiera entrado. Vamos a ver el CAPEX, vamos a seguir el orden que suelo hacer yo en los análisis. El CAPEX, pues bueno, el CAPEX lo vemos más o menos normal. No vemos nada raro. Vale. Aquí no vemos nada raro. Y vamos al flujo de caja. Y ocurre lo mismo con el beneficio. Flujo de caja decreciente. Pues problemas. Problemas porque no es un año, ¿eh? Aquí ya vemos que desde el 2018 empezamos a tener problemillas. Entonces, bueno. ¿Con ese flujo cubre el dividendo? Vamos a mirarlo. Y recompras. Pues no, con ese flujo no cubre el dividendo. Lo cubre, pero... Sí, a ver, cubrirse que lo cubre. Entonces aquí puedes pensar que, bueno, que está justo, pero más o menos lo cubre. No hay nada raro. No hacer de compras, sospechoso. Que cuando una compañía está mal, los directivos no hagan recompras. Y cuando está bien es cuando hacen recompras. Bueno, sí, no me parece mal que hagan recompras cuando está bien, pero hazlas también cuando está mal. Porque flujo de caja tenías. Y encima si tienes más deuda, pues, oye, aprovecha esa deuda no solo para... ¿no? Al final lo de siempre. No vamos a estar siempre en las cabezas de los directivos, ni vamos a saber lo que ellos saben, pero aquí una empresa que está mal, en cotización me refiero, y que la directiva no hace recompras, es algo sospechoso también. Es algo sospechoso. Si tenéis una compañía que está sufriendo por cotización, pues por el ciclo, por lo que fuera, y no veis que la compañía intente hacer recompras, cuidado. Cuidado porque igual si ellos no confían en su propia empresa, imaginaros lo que tenéis que hacer vosotros. Pues eso, aquí lo vemos que otra banderita que preocupante. Vamos a ver ahora el número de acciones que ocurría con ellas. Y vemos que sí, que son decrecientes. Lógicamente aquí en los últimos años ya prácticamente dejó de crecer porque apenas hacían recompras, pero bueno, eran decrecientes. Y el beneficio por acción frente al dividendo. Ya vemos que lo cubría, así que aquí no hay nada raro. Aquí veríamos algo bastante bien. Y si lo comparamos con el flujo de caja, también, más o menos. Sí que veríamos que el flujo va decreciendo y ese dividendo, cuidadín. Cuidadín que por flujo tenemos algún problema, ¿eh? Así que aquí, por flujo, tendríamos algún problema. Porque no es un año puntual. Aquí puede ser un año puntual, habría que ver el siguiente.
A todo lo pasado, si vemos el siguiente, seguiría decreciendo. Así que bueno, ya vemos que al final sí, terminó decreciendo y ya está como está esta compañía. Pero bueno, nos habríamos dado cuenta, yo creo, a día de hoy no habríamos invertido en Walgreens. Vamos a ver los márgenes, los retornos. Vamos a poner hasta el 2022. Empezamos con el bruto. Y lo que veíamos antes, que el margen bruto se va estrechando. Aumento ventas y el beneficio se mantiene, pues lógicamente se tiene que resentir en el margen bruto. ¿Y en el neto se resiente? Pues también, no tanto, pero algo también. Ya son márgenes muy bajos, ya son márgenes de 4, de 3, ya son márgenes muy bajos por el sector, no por la compañía en sí. Ya veis que el sector está en 3,9, pero bueno, está por debajo del sector, así que también sería algo preocupante. Y si miramos el ROE, bueno, el ROE tampoco hay algo alarmante, tampoco. El COVID, lógicamente, cayó. Pero en el ROIC sí que se ve. Es que yo prefiero mirar más, me fío más del ROIC que del ROE. El ROE, al final, el que te va a cantar mucho el funcionamiento de la compañía yo creo que es más el ROIC que el ROE. Hay que ver las dos cosas, pero en el ROIC, en esta compañía se ve muy bien. Como ha ido decreciendo y prácticamente a la altura del sector. Así que ya esta es una compañía que no destaca frente a sus competidores. No tiene una ventaja competitiva. Pues ya veis que no. Que en esta empresa y la otra, pues cometí el error de entrar en ellas sin saber 4 aspectos básicos y al final pues pasa lo que tiene que pasar. Y hasta aquí el repaso a estas dos empresas, errores de principiante que tuve. Y ya veis como a día de hoy yo creo que tanto yo como vosotros seréis capaces de ver estos detalles para saber que no es una buena inversión a largo plazo. Son compañías que esa deuda tan elevada que tiene VF Corp, los márgenes de Walgreens, hay que seguir buscando. Cuando una compañía no nos gusta por algo, será por compañías. Incluso en el mismo sector. O sea, no tenemos. Si queremos tener una empresa de ropa deportiva, pues, en este caso de moda deportiva, un poco como era VF Corp, pues mirar más compañías. Tienes a Inditex, tienes a Nike, con datos fundamentales muchos mejores que los que tenía VF Corp. ¿Que están caras? Pues hay que esperar a que se pongan a buen precio por un motivo o por otro. Mira Nike luego. Terminó corrigiendo y sigue corrigiendo todavía más. Yo creo que los datos fundamentales de Nike no tienen nada que ver con los de VF Corp. Por eso yo la tengo en cartera y confío en ella, aunque ahora esté siendo muy castigada. No hay nada que me aventure a decir que haya cierto problema financiero. ¿Terminará recuperando los beneficios? Pues esperemos que sí, pero al menos no hay nada muy preocupante como ocurría con VF Corp, con esa deuda. Y en Walgreens, pues lo mismo. Son negocios que tienen márgenes tan estrechos que a nada que se te tuerza un poco, se te cae todo. Por eso yo intento evitar ahora, a día de hoy, las tiendas retail. Target, por ejemplo, es una compañía que está muy bien de precio, pero me ocurre un poco lo mismo. No me gusta con esos márgenes. Target yo creo que está mejor gestionada, mucho mejor que Walgreens, lógicamente, pero no me gusta. ¿Por qué? Pues porque tuve la experiencia con Walgreens y ahora busco empresas con mejores márgenes de beneficios para evitar sustos y evitar tener problemas de decir, oye, ¿y si me ocurre lo mismo otra vez? Pues así es. Así que os pongo estos ejemplos para que sepáis que todos vamos a cometer errores, pero si somos capaces de hacer unos análisis básicos, vamos a ver cosas muy claras y nos vamos a evitar la mayoría de los errores. Segurísimo. Yo es algo que tengo muy claro.
Si hay algo que no entendemos, lo descartamos. Porque es que no tenemos por qué entrar en una empresa que no conocemos en profundidad. Hay algún dato que no se termina de encajar, pues a otra cosa. Y ya buscamos otra cosa y sin que nos encaje. Así que, bueno, hasta aquí el análisis. Espero que os haya gustado. Como siempre, darle like al vídeo para seguir apoyando el canal. Comentar qué os ha parecido este repaso a estos errores. Y bueno, los que no estáis suscritos al canal, os animo a que suscribáis. Seguiréis apoyando el canal, seguiré subiendo vídeos de análisis de empresas, de la cartera, cómo va evolucionando y del radar, que tanto éxito está teniendo, y la verdad que me encanta que tenga ese seguimiento, y yo cada mes pues iré actualizando y comentando lo que, en mi opinión personal, veo de las empresas que tengo en el radar. Un saludo, buenas inversiones y hasta luego.